Va a ser un estudio en esta noche muy controversial y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a despejar muchas incógnitas en esta noche acerca de la posición o el papel o el rol de la mujer dentro de la iglesia. Se ha discutido mucho que si la mujer puede ser pastora, que si la mujer puede predicar en la iglesia, y hoy en la noche vamos a dejar que la palabra de Dios hable, y vamos a ser edificados y consolados y exhortados también. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo inicia diciéndoles a los corintios: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza humana misma nos enseña, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pablo, en esta sección que vamos a estudiar, del versículo 1 al 16, trae una espada, ¿verdad? Un sable Conan bien afilado. Y él es una persona muy prudente, muy sutil para exhortar y para reprender, como debemos nosotros aprenderlo también. Noten ustedes que los primeros dos versículos son de alabanza. Les reconocen el versículo 1 y 2, en primer lugar, dándoles gracias porque la iglesia le recordaba. O sea, después de todo, le dice Pablo, ¿verdad? Ustedes les alabo porque retienen las instrucciones que yo les di. Además de que se acuerdan de mí, dice Pablo, mis enseñanzas todavía siguen frescas con ustedes. Muchas mujeres dentro de la iglesia primitiva que comenzó a surgir, comenzaron a asumir más libertad de la que Dios les ha dado. Y había mucho desorden en la iglesia con las mujeres. Había desórdenes con la forma como tomaban la cena del Señor. Había desórdenes con el uso de los dones espirituales. Había desórdenes en la forma en que se administraba la profecía. Era un caos la iglesia de Corinto. Y la primera carta a Corinto fue escrita con el propósito de traer orden a la casa de Dios. La iglesia tenía muchos dones. Si ustedes leen rápidamente el capítulo 1 de 1 Corintios, dice el versículo del 5 al 7, cuando Pablo comienza a escribirles: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia,
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. La iglesia de Corinto tenía todos los dones. La iglesia de Corinto tenía conocimiento. La iglesia de Corinto había sido bendecida, privilegiada de una forma especial por el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros tenemos muchas cosas, y tengo televisión, y tengo coche, y tengo todo, y mi casa es un desorden, lo que yo tengo no lo voy a poder disfrutar, porque Dios es un Dios de orden. Vamos en esta noche a tratar una área particular, porque en todo este capítulo se tratan 3 áreas de confusión, y vamos a ver la primera en esta sección. ¿Cuál es el papel de la mujer dentro de la iglesia? ¿Cómo debe comportarse la mujer dentro de la iglesia? ¿Es verdad que el hombre y la mujer son iguales en Cristo? Si es así, ¿por qué entonces hay diferencias de oficio? ¿Hasta qué grado el varón se ha aprovechado de esto? ¿Y hasta qué grado la mujer ha sido víctima de la ignorancia de la palabra de Dios? La fe cristiana es un sistema de pensamiento que trae libertad. Libertad y esperanza a la mujer, a los niños y a los esclavos principalmente. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos somos iguales. No importa nuestra raza, el color de nuestra piel, nuestra posición social, el lenguaje, no importa el status quo en el que vivimos. Todos los creyentes en la iglesia somos uno en Cristo. Dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 28, claramente estas verdades. Dice Gálatas 3, 28, y no hay judío ya, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como estudiamos anteriormente, la iglesia local era, tal vez, en tiempos del Imperio Romano, la única institución o el único grupo o asamblea local donde había compañerismo entre los esclavos y los ricos, entre los negritos y entre los blancos. No importaba la nacionalidad, la posición social, el sexo o el nivel económico. Y esto lo vemos otra vez enfatizado en el capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago, cuando él dice, si a la iglesia entra un señor con su anillote de oro y bien vestido, y tú eres el pastor de la iglesia o los líderes, a ver, siéntese aquí, señor doctor y señor licenciado, y allá los pobrecitos y guarachudos los tienes allá totalmente abandonados, dice la Biblia, ¿no hacéis acepción de personas? Si le damos más importancia a los que están mejor vestidos que a aquellos que tienen tipo de indígena, ¿no estamos haciendo acepción de personas? Y esto no debe ser así en la iglesia de Dios. Si aquí en la iglesia tú también saludas solamente al que huele a perfume o el que está con zapatos limpios, tú tienes ya tal vez un mes que a la hermana que tiene ahí guarachitos, tienes un mes que no la saludas, ni la abrazas, ni tampoco le preguntas cómo está ella y su familia. No podemos en el cristianismo tener un velo y ver solamente lo que nos conviene, porque en Cristo todos somos iguales. No importa que tengas cultura o que sea un indígena, no importa el color de tu piel ni tu posición social. Pablo no prohibió a las mujeres que oraran ni profetizaran en la iglesia. Esto es una grande equivocación. Y vamos a definir que la palabra profetizar no significa predicar la palabra, porque hay un ministerio que es el profeta, Efesios 4, 11 y 12. Evangelistas, pastores, maestros, son ministerios y otra cosa son dones. Entonces no hay que confundir al profeta con la persona que profetiza. Una persona puede profetizar sin ser profeta. Y un profeta no necesariamente tiene el don de profecía. El profeta habla y anuncia el mensaje, los oráculos de Dios. El que profetiza da mensajes, 1 Corintios 14, versículo 3, para edificar, consolar o levantar a la iglesia.
Nunca hay tal cosa como un mensaje de profecía, de juicio, ni de condenación, ni de maldición. Porque ya los que debemos de juzgar esto, tenemos que estar alertas que la profecía edifica, consuela o exhorta, nada más. Ahora bien, aun cuando en las instrucciones abran muy bien los oídos, amados santos de Dios, las instrucciones en el Nuevo Testamento respecto al liderazgo de la iglesia recae en los varones. Todas las palabras en el Nuevo Testamento que describen al líder como pastor, anciano, obispo, etcétera, etcétera, a los líderes, están todas en género masculino. Veamos rápidamente un ejemplo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. O sea, el líder en la iglesia no puede tener al mismo tiempo 3 o 4 esposas. La Biblia prohíbe la poligamia. Hay muchos que han dicho que marido de una sola mujer implica que una persona que ya se divorció o perdió a la esposa no puede volver a casarse. Esto contradice otras pasajes de la Escritura como 1 Corintios 9, donde Pablo era viudo y no sabemos cómo perdió a su esposa. Pablo tenía el don de continencia y él explica que si alguien no tiene el don de continencia es porque se case a que se queme. Entonces, si tú perdiste a tu esposa o a tu esposo y tienes el don de continencia y sabes que no necesitas ya tener a un compañero o una compañera, quédate como estás y vas a servir más al Señor. Pero si no tienes ese don, no trates de tentar a Dios, porque es Dios el que nos da los dones y cada quien esté como el Señor le haya otorgado. Entonces, aquí la palabra obispo, ¿verdad? Es la palabra que significa supervisor, en el griego presbúteros, la palabra presbúteros, de ahí viene la palabra presbiterio y la palabra presbiteriano. Todas las palabras están absolutamente en género masculino. ¿Cuál es realmente el punto que trata el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2? Vamos a irnos con mucho cuidado para que no se confundan y cuando acabe esta clase esté pero claramente impregnado en nuestra mente la palabra de Dios y más que nada entendamos el espíritu con el cual se escribió el Nuevo Testamento. En 1 de Timoteo 2, versículo 11, el apóstol Pablo dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estos versículos han dado pie para que se desarrolle la doctrina que la mujer ni siquiera pueda hablar en la iglesia. Pero quiero que ustedes entiendan algo. Una cosa es el papel de la mujer en la iglesia y en el hogar, y otra cosa es en su vida pública. En la iglesia lo vamos a ver que la mujer puede profetizar, puede orar, pero cuando el marido está presente, la mujer tiene que callarse durante la reunión para no hacer desorden. En Corinto se paraban las mujeres y comenzaban a preguntar, y el marido nunca preguntaba, nunca hacía ninguna cosa, y eso hablaba y daba una imagen de que ese matrimonio no estaba ella sujeta a su marido. Y en segundo lugar, daba una imagen que el marido no era cabeza de esa mujer, porque si fuera cabeza, él debería hacer las preguntas y enseñarle a ella como su discípula y como nuestra oveja, que es nuestra esposa. Entonces, es muy importante que entendamos y asimilemos el orden. El hombre es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza, el Padre es cabeza del Hijo. El Hijo bajó del cielo y se sometió al Padre. Aun cuando era igual que el Padre, Filipenses 2, no se hizo igual al Padre como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se bajó aquí a la tierra y se sometió mientras estuvo en la tierra a el Padre. La mujer es igual que el hombre, pero aun cuando es igual que el hombre, por causa de la naturaleza y de la redención, lo vamos a ver ahorita, la mujer debe estar sujeta al marido, nunca diciendo esto que el marido es superior ni que ella es inferior, pero por causa de rangos.
por causa de orden en la casa de Dios. Un capitán es la cabeza de un marinero, y no quiere decir que el capitán sea mejor que el marinero. El marinero puede ser una mejor persona que el capitán, pero por causa de rango, el marinero está bajo el capitán. Entonces, el hecho de que el hombre sea la cabeza no implica que el hombre sea mejor, no implica que el hombre sea superior, no implica que la mujer la tengas debajo de tus pies, ni que sea tu esclava, ni tu sirvienta. Estamos hablando de nuestra posición espiritual, somos coherederos los dos, pero en cuestión de, en el hogar, el marido es la cabeza, en la iglesia, el pastor es la cabeza, y en el gobierno, el hombre es la cabeza. Son las tres instituciones que Dios fundó, los gobiernos civiles, el hogar y la iglesia. Y en las tres instituciones más importantes de la sociedad debe ser el hombre la cabeza. Ahora todo este diseño se ha roto. Ahora hay mujeres bomberas, mujeres policías, mujeres pilotas, mujeres barrenderas, mujeres ya entrando al ejército y tratando de competir con el hombre, cuando la mujer no tiene por qué entrar en competencia contra el varón, porque simplemente es diferente. Es una creación enteramente diferente al ser humano. Y la mujer tiene que entender cuál es su papel. Y no hay cosa más maravillosa que una mujer sea femenina y que un hombre sea varonil y que no se crucen. Vamos a ver al final de este estudio que no hay tal cosa como estilo unisex. No permito, versículo 12, que la mujer ejerza dominio. El punto importante es comprender esto. La mujer no puede, ni en el hogar, ni en la iglesia, tener dominio sobre el varón. Si en un hogar los hijos descubren, perciben que la mamá es el que manda y el hombre no es el que está dando las órdenes, ni el que dirige el hogar, ni sobre el cual recae la responsabilidad de la manutención, de la dirección espiritual de los hijos resienten y se ven afectados inmediatamente, se derrumba la imagen paterna y no es coincidencia que de acuerdo al doctor James Dobson, uno de los más grandes psicólogos cristianos en Estados Unidos, el 85% de los homosexuales provienen de hogares donde la mujer manda. ¿Coincidencia sociológica? De ninguna manera. La Biblia tiene la razón. En un hogar donde la mujer manda, gobierna, dirige y tiene intimidado al esposo, hay un juicio muy grande de Dios sobre la mujer y el marido por menso que se deja. La sociedad oriental en los tiempos de Pablo era muy celosa sobre las mujeres. Excepto las prostitutas de los templos paganos, las mujeres de la época de Pablo, no solamente en el Imperio Romano, sino también en el Imperio Griego y en el judaísmo, fíjense ustedes lo que son las cosas, ¿no? Solamente las prostitutas tenían el pelo corto. Nada más. O sea, si nosotros vemos la historia, no ha habido una época donde las mujeres tengan el pelo corto, más que en los tiempos antiguos, y eso las prostitutas, y en la época actual. Ahorita, ¿por qué la mujer tiene el pelo corto? Por la simple y sencilla razón que es la moda. ¿Quién establece la moda? Satanás está detrás del mundo. Porque dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios nos manda en la Biblia que no permitamos que el mundo nos moldee. Hay dos moldes, el molde de Satanás y el molde del mundo. No dejes que las revistas, que la moda, que la presión de tus amigas de la sociedad moldeen y tú te adaptes a esa moda. Si la moda del mundo va en contra de la moral o de los principios bíblicos, yo voy en contra de la moda del mundo. No quiere decir tampoco, ¿verdad?, que andemos siempre toda la vida de guaraches y las mujeres como musulmanas con el cuello hasta por acá y la falda hasta los tobillos. La mujer, vamos a ver, puso aretitos, puede ponerse un poquito de maquillaje, debe estar muy bien peinadita. Nuestra apariencia ante la sociedad que nos rodea es muy importante. ¿Por qué? Porque somos embajadores del Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Pero tampoco vas a andar como un árbol de Navidad, ¿verdad? Vestida con esos vestidos despampanantes y campanitas y peinados que parecen marcianos y pintada como trapecista del circo Ataide, con escotes, con faldas transparentes, con minifaldas. ¿Por qué? Porque ya no estás profesando la vida de la piedad cristiana. Nada más por eso. Entonces tenemos que asimilar el espíritu con el cual Dios nos habla en esta noche. Dice el versículo 5, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, lo mismo es que si se hubiese rapado. Pablo busca restaurar el orden, recordándoles a los cristianos y en esta noche a nosotros el Espíritu Santo, entre las diferencias. No somos iguales. La mujer está hecha, constituida, diseñada, creada totalmente diferente. Ella fue sacada de nosotros. Y el hombre es otra creación enteramente. Los dos somos seres humanos, los dos tenemos espíritu, pero tenemos total y diferentes funciones. La mujer, su carácter, su mente, su manera de pensar, su aprensibilidad hacia la vida, su percepción de la vida es totalmente diferente a un hombre. Yo le pregunto a cualquier hombre, ¿quién de nosotros se avienta media hora con 5 mujeres en VIPs? Ni aunque me pagues, ¿verdad? O sea, no aguantamos. Ellas pueden estarse 3 horas platicando y cotorreando, y nosotros somos más rápido, en 10 minutos arreglamos los asuntos y eso, y pues sí, platique lo que tú quieras, ¿no? Pero estar ahí con 4 o 5 mujeres, ¿verdad? En una reunión está, pero de veras, creo que está peor, ¿verdad? Que un calvario. Se sufre. ¿Por qué? Porque no somos iguales, o sea, no estamos constituidos iguales, ellas tienen un mundo diferente. Nosotros hablamos por teléfono 3, 4 minutos, ellas se cuelgan media hora hablando por teléfono. ¿Por qué? Porque les gusta, porque son diferentes, ellas lloran porque vuela la mosca y tú ya estás otra vez con tus chillidos. Oye, es que no es igual a ti y a tu esposa. Nos ha hecho Dios, hagan de cuenta que el hombre y la mujer somos una naranja partida a la mitad. Y esta mitad es enteramente diferente a esta mitad. O sea, el hombre sin la mujer es un ser incompleto. Porque las cosas que me faltan, ella me las suple. Y las cosas que le faltan a la mujer, nosotros se las suplimos. Cuando nosotros encajamos y embonamos el uno al otro y nos aceptamos de que somos diferentes, yo no tengo que pensar como piensa mi esposa, ella no tiene que pensar como yo pienso y nos vamos adaptando. El matrimonio es un ajuste emocional, sentimental, espiritual y físico, porque somos seres tripartitas. Cuando vamos embonándonos, nos toma 1 año, 2 años, 3 años, y a través de luchas y de sacrificio, el uno por el otro, se logra, ¿verdad?, que pueda triunfar un matrimonio o un hogar. Pero cuesta tiempo, sudor, sangre y muchas lágrimas. Entonces no somos diferentes, y es lo que Pablo nos quiere enseñar. Jamás Pablo insinúa que, aunque seamos diferentes, signifique inferioridad. De ninguna manera. Jamás lo insinúan las Sagradas Escrituras. Si va a existir paz en la iglesia, entonces, y paz en el hogar, que la mujer descubra cuál es su llamado y el hombre tome las riendas. Y cuando aceptamos cada quien nuestro llamado, cuando el hombre en su casa es el líder, él les ora a los niños, él les enseña la Biblia a los niños, él les da buen ejemplo a los niños, él suple la cuestión económica, él es el que levanta el hogar y la mujer se somete al marido y acepta su posición delante de Dios, ese hogar es bendecido, como ustedes no se imaginan, desde los cielos. Ahora que estuvimos mi esposa y yo en Tapachula este fin de semana pasado, fuimos a predicar al aniversario de una iglesia. Se acercó una hermana a pedirnos consejería a mi esposa y a mí, y me dijo, Armando, mi esposo está en Tuxtla Gutiérrez, es gerente de un banco, yo estoy aquí, y nos separamos, tengo los hijos, y no sabes cómo nos ha ido, vamos de bajando en economía, en problemas y todo. Y le dije, mire mi hermana, quiero decirle algo, y ya no me siga contando más. Usted necesita esta semana empacar e irse con su esposo. Pero es que, aunque sea en un cuarto, pero mis hijos pierden la escuela, mire, que pierdan los hijos 1 año de escuela no importa. Que vivan en un cuarto todos como ratas no importa. Lo que importa es que la familia esté junta. Y aunque
estemos más pobres y aunque nuestros hijos pierdan la escuela, pero la voluntad de Dios es que la familia crezca junta. Así que por un lado, ¿de qué le sirve a usted? Le dije que sus hijos no pierdan la escuela, eso. Usted le digo, usted va a perder a su esposo en 6 meses. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que se separen. Está bien, ya fue a buscar trabajo, ya tiene 3 meses allá, ya, reúnanse lo más rápido posible. Nunca es la voluntad de Dios que un matrimonio se separe. 1 Corintios 7 ya lo vimos. A no ser por un tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración. ¿Por qué? Para que Satanás no los tiente a causa de vuestra incontinencia. Entonces, 1 o 2 semanas, 3 semanas, 1 mes de separación es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Si es posible, ¿verdad? Busca la manera de reunirte lo más rápido. Y la mujer que no abandone al marido. Que mi marido, usted váyase detrás. Que si quiere a la China, váyase a la China detrás de él. Que a mí no me gusta que hay muchos mosquitos allá en Tapachula, pues aunque la piquen los mosquitos, es preferible a sufrir todas esas cosas y usted está en la voluntad de Dios que estar en un medio ambiente más satisfactorio fuera de la voluntad de Dios y con la maldición de Dios. En el versículo del 3 al 7, vamos a ver en primer lugar el orden de Dios basado en el primer fundamento, en la redención. Existe un orden definitivo en la iglesia. El Padre es cabeza de Cristo, ya lo vimos, Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer. En su ministerio redentor, el Hijo se sometió al Padre, aun cuando era igual al Padre. Juan 10:30, Juan 14:28. De la misma manera la mujer debe estar sujeta al varón, aun cuando en Cristo son iguales los dos. Ella tiene que someterse, sujetarse, ponerse bajo las órdenes del varón. ¿Qué significa la palabra sujeción? Es la palabra griega upostasis con H. Y significa ponerse bajo de. ¿Qué significa sujeción? Significa mi marido es el guía, el sacerdote de este hogar, porque fue Dios el que lo puso, y aunque yo traiga broncas contra mi marido, y aunque mi marido me caiga gordo, y aunque no me gustaría que yo aquí, porque tiene carácter de mermelada mi marido y no tiene carácter, por causa de mi conciencia delante de Dios, voy a comenzar a sujetarme, a humillarme, para recibir gracia de Dios, y voy a tratar de levantar a mi marido, de sacar a mi marido, de salir del pozo, porque si yo saco a mi marido, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia le echa porras al marido. La mujer sabia le seca el sudor al marido. La mujer sabia anima al marido y vamos a salir adelante y no se me achicopale mi chiquitín y vamos a echarle ganas, etcétera, etcétera, y salimos y yo estoy contigo, donde quiera que tú vayas iré yo y tu Dios será mi Dios y tu rey será mi rey y tu cielo será mi cielo. ¿Por qué? Porque nos hemos juntado dos delante de Dios y yo estoy para seguirte a donde quiera que tú vayas. Un marido así es una persona que tiene motivos y ánimos para vivir. Los hombres, si ustedes las mujeres no lo sabían, somos muy cobardes. Si no fuéramos cobardes, Dios no le hubiera dicho a Josué en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Dios le mandó a Josué que fuera valiente porque por naturaleza los hombres somos muy depresivos. Y cuando tienes una esposa que nada más te jala y te jala y llegas y te jala y no puedes ni avanzar y nada más son quejas y gritos y ataques y dices, madre me dijo que no me casara contigo, eres un bueno para nadar, tienes cabeza de patata tú, etcétera, etcétera, cabeza de avestruz con calentura. Si mi familia me dijo que nunca ibas a salir adelante y eres un mediocre, con esas latigazos, con esas palabras corrompidas, con esas maldiciones, estás poniendo los últimos clavos en el ataúd de tu matrimonio. Los hombres necesitamos ánimo, porras. El marido le encanta que le digas, aunque tenga cara, ¿verdad?, de jabalí. Qué guapo mi panchelolín, ¿verdad? Qué chulo está mi prieto lindo. Porque es algo que forma parte de nuestra naturaleza.
Y si pudiéramos analizar psicológicamente el carácter del hombre, descubriríamos algo asombroso, que el hombre es más vanidoso que la mujer. Así es, somos más vanidosos, más pagados de nosotros mismos, más orgullosos, y si creemos que son sensibles las mujeres, nosotros somos más sensibles que ustedes muchas veces. Tú a un hombre le dices, es que eres bueno para nada o no sirves en la alcoba, mira, lo lastimas por 5 años. Truenas psicológicamente a tu marido. Lo haces pedazos. Son más fuertes las palabras que son como un látigo que si le hubieras roto una pala en la cabeza. ¿No se imaginan el poder de las palabras de una mujer lastimando a un marido en su virilidad? Lo haces pedazos totalmente. Lo destruyes psicológicamente. Todos los hombres y las mujeres debemos honrar a Dios respetando las posiciones que Dios nos ha dado en la iglesia y en el hogar. Todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero puesto que la mujer fue sacada de Adán, ¿verdad? Acuérdense que Dios puso a dormir a Eva y entonces sacó a Adán. Vemos nosotros que la mujer es construida genéticamente del material genético de Adán. Y nosotros cuando estudiamos ya un poco las cromosomas nos damos cuenta que el hombre tiene las cromosomas X, ¿correcto, Fabio? XY y la mujer XX. Entonces, por eso cuando predomina la mujer casi siempre salen mujercitas, ¿verdad? En el hogar, cuando predomina el hombre, predomina las cromosomas XY, salen. Pero la mujer, al ser hecha del material genético del hombre, XY pudo haber sido hecha otra persona. Si hubiera Dios sacado del material genético al hombre de la mujer con cromosomas XX, el hombre no hubiera podido tener cromosomas XY. Y hubiera sido imposibilidad la paridad de las 23 cromosomas del hombre y las 23 cromosomas de la mujer. Hasta ahí encontramos, desde hace miles de años, cómo la ciencia genéticamente nos descubre por qué Dios sacó no al hombre la mujer, sino la mujer la sacó del hombre, por el material genético que constituye nuestro ADN o lo que constituye la información en cada célula que tenemos, que describe lo que somos en cada célula de nuestro cuerpo. Dios nos muestra en el versículo 8 que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El varón fue criado por causa de la mujer y la mujer por causa del varón. Aquí tenemos que entender esto, ¿verdad? Las mujeres fueron criadas por causa del varón. Vio Dios, Génesis 2:18, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces aquí está el hombre, y Dios crea a la mujer para que la mujer se constituya en ayuda adecuada, idónea del varón. Y para que la mujer entienda esto, tiene que entender que el hombre es retratado en la Biblia como con un machete abriéndose paso en la jungla de la vida. El hombre es el que va delante del hogar abriendo paso, proveyendo económicamente, dirigiendo, diciendo a la familia, síganme, ustedes y mis hijos, y la mujer detrás, secándole el sudor, echándole porras, ¿verdad? Diciéndole a los niños, amen a su padre, está muy nervioso ahorita, mamá, ¿qué te pasó? No pasó nada, tu papá y yo nos amamos. Siempre la mujer levantando y construyendo la imagen del esposo ante los hijos, para que los hijos siempre sepan que su madre ama a su padre y que su padre y su madre son antes que nada un muro de protección en sus vidas futuras. La creación es otro fundamento del orden de Dios en la iglesia. Aquí hay algo curioso, en el versículo 10 se mencionan los ángeles. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Las prostitutas, como decíamos al principio, entraban a la iglesia rapadas, y al entrar al templo rapadas todo el mundo sabía que eran, ¿qué cosa? Prostitutas, porque nadie usaba el pelo corto más que las prostitutas. Entonces, Pablo les dice a las prostitutas, cuando entren a la iglesia, pónganse y cúbranse con algo sobre sus cabezas. ¿Por qué? Para que ustedes demuestren, al taparse sus cabezas, que se están sometiendo al orden de la creación de Dios.
Pero aquí Pablo nos corre la cortina y nos dice que aparte de que daban testimonio con las cabezas tapadas de que ya estaban bajo sujeción y que eran cristianas, hay un mundo espiritual de seres que nos están observando, que cuando la creación fue hecha, dice Job 28, que los ángeles, los hijos de Dios, se regocijaban cuando Dios creaba el universo. Y después la tercera parte de esos ángeles se rebelaron contra Dios y se constituyeron como ángeles caídos, que son los que siguen actualmente a Satanás. Entonces, dos tipos de ángeles nos están viendo continuamente a todos nosotros. Esto lo vemos en Efesios 3:10 y en 1 de Pedro 1:12, donde la multiforme sabiduría de Dios está siendo a través de la iglesia enseñada a los ángeles. Dice la Biblia en Efesios 3:10 que nosotros, la iglesia, estamos enseñándoles a los ángeles sabiduría. Imagínense nada más. Y en 1 de Pedro 1:12 nos dice que los ángeles querían ver cuando el Antiguo Testamento y los profetas escribían las cosas que estaban ahí relacionadas con la gracia de Dios, porque los ángeles no conocen lo que es la gracia de Dios. Porque para los ángeles no hubo perdón ni misericordia como para nosotros. Entonces las mujeres que entran a la iglesia, ahorita 2000 años después, ya el uso del velo solamente lo usan los católicos y algunas iglesias apostólicas y pentecostales independientes. Y no hay problema, si tú llegas a una iglesia cristiana y ves que las mujeres ponen velo, no las critiques, cada quien esté convencido en su mente, hay una libertad y hay un texto bíblico que les da libertad de ponerse el velo. Las que no se lo quieran poner, dice la Biblia, déjense el pelo largo. Déjense el pelo largo. Ahora, si una mujer no es prostituta y el pelo largo tampoco lo tiene, ¿cómo puede, estando casada, demostrar en la iglesia que está bajo autoridad? Vistiéndose, 1 Timoteo 2, con pudor y con modestia. Imagínate que llegas a la iglesia con tu esposa y tu esposa con el escote por acá o con pantalones súper apretados así, ¿verdad? Parece que tiene el caballo afuera rápido para subirse saliendo de la iglesia. ¿Qué testimonio? O sea, y los hombres ahí, a todos los hermanos, por más espirituales y todo, y los demás se hacen así con los ojos, ¿verdad? Y eso quieres, y vas con tu esposa, y qué gacho, ¿no? Que volteen los hombres a verla, o que los albañiles ya fuera, y comiencen a chulear a tu esposa por la forma provocativa en que tu esposa está vestida. ¿A qué hombre le va a gustar que nos provoquen a nosotros, que hasta en un pleito nos tengamos que meter por la forma provocativa como se visten las mujeres? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Eres cristiana o no eres cristiana? A tu esposo es al único que tienes que atraer su atención, y cuando lleguen a tu casa, ¿verdad? Vístete si quieres como Salomé y vale lavarse los 7 velos si quieres. Y no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema que seas creativa con tu esposo y que inventes ahí cosas con tu esposo. Haz lo que quieran, disfrácense lo que quieran, ¿verdad? Pero a la iglesia, cuando tú llegas a la iglesia y te vistes con pudor y modestia, tu testimonio al mundo es: yo estoy sometida a mi esposo y no tengo por qué sentirme atraída por nadie ni provocar a nadie, porque es a mi marido a quien yo me debo y él se debe a mí. Entonces comenzamos a cambiar cuando somos cristianos hasta nuestra manera de peinarnos y de vestirnos. Si es que nosotros amamos con todo nuestro corazón los mandamientos de Dios. Y dice en Juan, el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, una mujer que entra a la iglesia ya en la actualidad, provocativamente, está dando un mensaje que no está sujeta, ¿verdad? Pero fácil. Y en 1 de Samuel 15:23, la Biblia enseña que el pecado de rebelión es como adivinación. O sea, la rebelión es como hechicería. Se los voy a explicar. Dentro del matrimonio, el micrófono, aquí está el hombre y la mujer. El hombre es un paraguas a la mujer en el matrimonio, porque aparte la autoridad del hombre sobre la mujer protege a la mujer. Si la mujer se sale de esa autoridad, se hace a un lado del paraguas de protección que es su marido, queda bajo los dardos de fuego de Satanás. Porque salirse de la autoridad se llama rebelión, y la rebelión es como practicar la brujería.
mujeres rebeldes son presa de los demonios. Yo conozco muchas mujeres que en la iglesia sirven, de veras, sirven en la iglesia, y las ves y tienen cara de Sor Juana Inés de la Cruz. Y en sus casas, ve cómo tratan a los maridos. Métase para adentro, me lo surto. Y tienen esa tendencia, ¿verdad? Esa tendencia de maltratarlo, no están sujetas, pero en la iglesia, ¿verdad? Sirven. Esas mujeres son atacadas, son influenciadas, son invadidas por espíritus malignos. Porque no hay más grande pecado que ser rebelde en el corazón. Y terminamos en el versículo del 13 al 15, donde, en tercer lugar, el fundamento de la misma naturaleza nos da testimonio de la feminidad y la virilidad de la mujer y del hombre. Los romanos, los griegos, los judíos, ya dijimos, excepto los nazareos, usaban el cabello corto, las mujeres el cabello largo. Dice el versículo 14, la naturaleza misma no les enseña que el varón les es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ve quién tiene el pelo largo, el león o la leona. Hasta en ellos, ¿verdad? El mechudo es, ¿verdad? El león ahí anda con su dehesa. ¿Y la leona cómo anda? Rapada. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te enseña eso? ¿Capiche? ¿Traen la parabólica levantada en esta noche? Dice el versículo 15, por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo esto, dice Pablo, si alguien quiere discutir y argumentar y pelear, háganlo. Yo no tengo esa costumbre, yo les digo lo que dice el Señor. Así que yo también les digo en esta noche, se ponen al brinco ahí después del estudio, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Peleense con Pablo. Arránquenle esta hoja a la Biblia, y he tenido muchos problemas porque nuestra responsabilidad no es predicarnos a nosotros mismos, sino predicar todo el consejo de Dios. Esto es lo que dice el Señor. Dios no dice simplemente que debe haber diferencia entre el hombre y la mujer a través de su cabello, sino que el hombre debe traer el cabello como hombre, no como macho. Y la mujer debe peinarse femeninamente. ¿Para qué? Para que se distinga el hombre de la mujer. ¿Cuál es la presión actualmente? Miren, ahorita en la misma iglesia, yo he visto hasta hermanas y no es crítica, ¿verdad? Y este cassette va a recorrer llegan los cassettes, quién sabe, hasta la Legión extranjera llegan estos cassettes. Pero hemos visto, ¿verdad? Continuamente hermanas predicando, y pueden ser sinceras, hermanas pastoras, ¿verdad? Rapadas. Y está bien que traigas el pelo corto, que te tape los oídos, pero ahora ya hasta sobre los oídos, y ya cuando van caminando en la calle, ya los niños apuestan quién es hombre y quién es mujer. Porque por detrás ya no se distingue. El resultado es ese, ya no se sabe quién es hombre y quién es mujer. No hay en la Biblia nada como moda unisex. Tú eres mujer, déjate crecer el pelo como mujer, es tu feminidad. Es maravilloso una mujer con el pelo largo y es maravilloso un hombre varonil. ¿Para qué? Para que entendamos que somos diferentes. Y una de las cosas que nos hace diferentes es la forma que llevamos arriba de la cabeza. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tus consejos y porque continuamente descubrimos qué fácil es apartarnos de tus caminos y tener la influencia de la moda, la presión de la sociedad en que vivimos. U otras veces creemos que así me siento bien y se nos olvida. Se nos olvida que ya nadie vive para sí mismo. Si vivimos, para ti vivimos, Señor Jesús.
Si morimos, para ti moriremos. Ya no vivimos para darnos gusto a nosotros mismos. Vivimos para ser testigos de Jesús. En un mundo que nos está orillando cada vez más a la inmoralidad, a la depravación, a costumbres superficiales y vanas. Y cuando regresamos a los fundamentos de la santa palabra de Dios, descubrimos que nos estamos alejando. En esta noche, a todos ustedes como varones, el Espíritu Santo les pide que si en tu hogar no eres tú el sacerdote espiritual de tu casa, no eres tú el que estudia más la Biblia, no eres tú el que da el ejemplo, si no es tu mujer, arrepiéntete. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cada día son nuevas sus misericordias, gloria a Dios. Cada día nos da Dios oportunidad de volvernos una vez más a Él y volver a comenzar. Nunca es tarde para volver a comenzar mientras tengamos vida y mientras Él esté con nosotros. Porque todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Si tú eres mujer y en tu casa has sido rebelde, has oprimido a tu esposo, lo has menospreciado, lo has lastimado, lo has humillado con palabras que han sido como látigos en su alma, si has hecho mofa de él o te has burlado con tu familia de él, arrepiéntete, hermana. Si te dices hermana y eres hermana, arrepiéntete. Porque estas cosas no le han agradado a tu Creador, aquel que es juez de vivos y muertos, aquel ante cuya presencia debemos andar en temor durante todo el tiempo de nuestro peregrinar. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si me llamáis Padre, obedéceme. Los animales reconocen a sus amos y a sus dueños, pero muchos de ustedes, dice el Señor, ya no saben quién soy yo, porque ya ni mi voz reconocen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Si eres oveja de Dios, reconoce que Él es, a través de la Biblia y de un pobre siervo, el que te está hablando. El que está diciendo que te vuelvas a Él, que te arrepientas, que aún hay tiempo de levantar tu hogar, tu casa. Ustedes que están solteros y no se han casado todavía, vivan una vida pura, sincera delante de Dios. No toquen sus cuerpos hasta que se casen, respétense el uno al otro. Sean santos para que pueda Dios bendecir sus hijos y tu futuro hogar. Hay demasiadas maldiciones ya en este mundo para que atraigas más a tu vida por tu desobediencia y rebelión. Señor, ahora bendícenos con tu paz. Quita de nuestra conciencia con la sangre de Cristo toda culpa, que podamos sentirnos perdonados y podamos sentir, Señor, que tu presencia una vez más gobierna nuestras vidas. Para la gloria de Jesús, en quien oramos y te lo pedimos. Amén.